Vamos a dar inicio a la audiencia en el expediente número 29-2017, incidente 263, que estará bajo la dirección del doctor Enríquez. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos. Señorita asistente, de cuenta de concurrencia virtual de las partes procesales. Sí, con su venia, señor director de debates y jueces superiores integrantes de la tercera sala penal de apelaciones, sujetos procesales presentes, tengan todos ustedes buenos días. Señor director de debates, para dar cuenta de la concurrencia de los presentes a esta audiencia, tenemos por parte del Ministerio Público la doctora Marlene Paola Morales Yataco, por parte de la Procuraduría Pública, la doctora Valerie Cintia Valles Tapia. Defensa conjunta de José Humberto Abanto en su condición de abogado principal, autodefensa, José Humberto Abanto Verástegui. Abogado interconsulta, Giorgi Ortiz Echevarría. Asimismo, señor presidente, para dar cuenta que según el Sistema Integrado de Justicia hay un escrito ingresado que se dará cuenta en el momento que usted me lo autoriza. Es en cuanto debo dar cuenta, señor director de debates. Bien, muchas gracias, señorita asistente. Muy buenos días con todos. Vamos a verificar si están conformes con sus datos de acreditación y si es que nos escuchan correctamente. Ministerio Público. Conforme, señor. Muchas gracias. Actor civil. Conforme, señor director de debates. Muchas gracias. La defensa técnica. Conforme, su señoría. Bien, muchas gracias. A ver, de cuenta el escrito presentado, por favor. Sí, señor director de debates, el número de ingreso 17.036-2024, ingresado por Abanto Verástegui José Humberto, señala como sumilla, personamiento sin subrogación. En esta da cuenta de la concurrencia de ambas defensas conjuntas, las cuales se encuentran presentes en la sala virtual. Es en cuanto debo dar cuenta, señor director de debates. Bien, entonces téngase presente el referido escrito. No hay ningún inconveniente. Bien, vamos a continuar entonces. En materia de impugnación, en esta oportunidad, la resolución número 2 de fecha 21 de octubre de 2024, por la cual se declaró infundada la excepción de improcedencia de acción formulada por la defensa técnica del señor Humberto Banco Verástegui, respecto del delito de asociación ilícita para delinquir. Bien. Vamos a preguntar si va a mantener recurso impugnatorio, señor abogado. Íntegramente, su señoría. Muchas gracias. Hay que tener presente que esta solicitud de improcedencia de acción se presentó cuando estuvo vigente una modificatoria legal y que la resolución al momento, ¿no? La 32.108, ¿no? Y que la resolución ha sido emitida ya cuando entró en vigencia la segunda norma legal que también modifica el artículo 317 del Código Penal. Bueno, como el juez aplica el derecho, vamos a ser un poco más abiertos para que también la defensa pueda alegar respecto de estas circunstancias también que han acaecido en esta resolución que ha sido materia de impugnación. Bien, señor abogado, va a tener usted 10 minutos para sustentar su recurso impugnatorio. Adelante. Muchas gracias, su señoría. Puntualmente, nosotros hemos planteado 3 motivos de impugnación. Primero, la vulneración al derecho a la igualdad ante la ley y en la posición de derecho fundamental a la igualdad a la aplicación de la ley por apartamiento injustificado de la casación 2637-2023 y también de la casación 566-2024, la libertad. La primera de ellas está referida a la exigencia de permanencia y reparto de roles para formar parte de una organización criminal. Y la segunda respecto de obtener el control de una cadena de valor o mercado ilegal. Finalmente, también señalamos una vulneración del derecho a la debida motivación por motivación aparente cuando se aplica de manera bastante curiosa el control de convencionalidad. Voy a ser puntual en los primeros dos motivos de apelación. El juez nos ha dicho respecto de la exigencia de permanencia y reparto de roles para formar parte de una organización criminal que la Corte Suprema no habría desarrollado a modo de ratio de equidendi las exigencias de la Ley 32.108, sino que solo habría mencionado la existencia de la ley. Y por otro lado ha señalado que en mi caso
no tiene posibilidad alguna de ser equiparado con el caso del señor Castillo Freire. Como ustedes podrán apreciar sus señorías, en el fundamento sexto de la casación 2637-2023 nacional, la Corte Suprema hace un desarrollo de todos los elementos introducidos por la Ley 32.108 al tipo penal del artículo 317 del Código Penal. Por lo tanto, en cuanto a la duración y al reparto de roles, señala que la duración de la integración del agente individual a partir de las exigencias de la nueva ley debe ser ambiente estable, de carácter permanente o por tiempo indefinido, ya no temporal, ocasional o aislada, conforme se desprendía de la anterior legislación, lo que se advierte de modo más claro en el nuevo texto del artículo 2, apartado 1 de la ley 30.077, ley contra el crimen organizado, que se estatúe y sus miembros tienen determinados roles y correlacionados entre sí que logran de esa manera su permanencia en el tiempo e integración en la organización. Como podrán ver, es patente que la interpretación del juzgado se aparta del texto expreso y claro de la casación citada. Lo que en cuanto a la defensa se refiere, releva de mayores comentarios porque la evidencia de que hay un análisis de parte de la Corte Suprema y no una simple enunciación, digamos, exonera de mayores argumentos y de quitarle tiempo a la sala. Respecto de si se desarrolló o no se desarrolló en esa misma casación, se aplicaron las exigencias de la nueva ley, dice, no se advierte que la conducta atribuida al encausado Mario Eduardo Juan Martín Castillo Freire refleje un reparto de responsabilidades y tareas con la suficiente consistencia y rigidez, siempre estable y además permanente o por tiempo indefinido, según la nueva exigencia legal. Y agrega que lo que el tipo delictivo castiga es la integración del sujeto a la organización con las características ya indicadas, relevantemente estructura compleja con relaciones de jerarquía y disciplina y reparto coordinado de tareas o funciones. Como se verá, su señoría, no solamente hay un análisis, sino también la aplicación de los nuevos elementos que introdujo la ley 32.108. Y en cuanto a que mi conducta se equipare o no se equipare con la del señor Castillo Freire, corresponde para mí, y es muy importante señalar, que don Mario Castillo Freire fue árbitro en el proceso arbitral 1208-2011, tuvo la condición de presidente. Este arbitraje duró entre 2011 y 2014 y tuvo 3 laudos arbitrales y las pretensiones alcanzaron los 212.063.288 soles. En mi caso, yo fui miembro de 3 tribunales arbitrales, 1991, 2087 y uno ad hoc. Estos procesos arbitrales se dieron entre el 2011 y 2012 y el 2013. Y finalmente hubo 3 laudos, al igual que en el caso del señor Castillo Freire. Y las controversias fueron de $5 millones, 1.264.000 soles y $20 millones. La equiparación, sus señorías, es patente además. Se trata de 3 laudos, caso que es idéntico al mío. Se trata de pretensiones que son incluso inferiores a las del caso del señor Castillo Freire. Y además la diferencia sería que mientras el señor Castillo Freire presidía el tribunal, yo era miembro, pero no cambia la condición de árbitro de ambos en este caso. Voy a pasar entonces, su señoría, además a la casación 566, respecto a obtener el control de una cadena de la cadena de valor de un mercado o economía ilegal. El señor juez dice que esta exigencia presenta lagunas axiológicas y que contradice la Constitución y la Convención de Palermo. Voy a detenerme un segundo para decir que la Constitución no tiene ninguna norma de detalle sobre las organizaciones criminales. Entonces, cuando se dice que aquí hay una contravención a la Constitución, tiene que hacerse un juicio más delicado de control de constitucionalidad que precise la norma exacta, no solo la disposición, sino la norma que se extrae de ella, el origen de esta norma, que tiene que ser o la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, no la simple creatividad del juez especializado, y la contravención entre la norma nueva, de tal manera que el elemento controlante, que es la norma constitucional, y el elemento controlado, que es la norma subconstitucional, encuentren o no encuentren, se compadezcan recíprocamente. Y en la casación 2637 de 2023, la Corte Suprema no cuestionó este elemento. Y, por otro lado,
en la casación 566-2024 aplica este elemento la Corte Suprema. Por lo tanto, hay que tener presente que si estamos hablando de un eventual control difuso de la constitucionalidad de la ley, lo que tendríamos que recordar es que el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial remite esto a una consulta, primero lo somete a pronunciamiento de fondo y segundo a una consulta a la Corte Suprema. ¿Pero qué será necesaria la consulta a la Corte Suprema cuando la Corte Suprema ya se pronunció sobre la materia? Aquí hay que recordar cómo funciona el control difuso y por qué lo trajimos del sistema americano. En el sistema americano hay un sistema de precedentes. Es decir, la interpretación del órgano de clausura impide que los jueces inferiores cuestionen la constitucionalidad de una norma cuando ésta ya ha sido aplicada por el órgano de clausura. Y finalmente, entramos rápidamente al tema del control de convencionalidad. Lo que el señor juez hace es un control de convencionalidad. Lo primero que tiene que decir es la defensa sobre esta materia, y creo que les pido por favor que me sigan muy detalladamente en esto, es que el control de convencionalidad es una técnica regional exclusiva del sistema de protección de derechos humanos interamericano. No es una técnica de recibo universal. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no la sigue, sino que se mantiene adherida a su lógica del margen de apreciación nacional. Por lo tanto, no establece un control de convencionalidad. Y cuando erróneamente se invoca el control de europeidad por el Tribunal Europeo de Justicia, hay que recordar que estamos ante leyes, ante normas y tratados de integración, no ante tratados de derechos humanos. Y en tanto normas de integración, es obvio que tiene que verse si los sistemas que se están integrando se ajustan o no se ajustan a los acuerdos del derecho de integración. Este no es el caso sucedido. En segundo lugar, hay que recordar que para que haya control de convencionalidad, si supusiéramos que es posible aplicarlo a la Convención de Palermo, tenemos que recordar algunas cosas importantes. Primero, el control de convencionalidad supone 3 elementos básicos según lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Chile, perdón, se me escapa el nombre en este momento, su señoría Almonacid Arellano. Y en Almonacid Arellano se ponen tres presupuestos básicos. La existencia de un tratado como la Convención Americana, es decir, un tratado autoaplicativo, no un tratado no autoaplicativo. Segundo, tiene que haber un órgano de control o de supervisión del tratado, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tercero, tiene que haber una doctrina interpretativa porque el parámetro de validez del juicio de convencionalidad está compuesto por el texto de la convención más la doctrina de la Corte Interamericana sobre la materia que se esté discutiendo. En este caso, cuando hablamos de la Convención de Palermo, sus señorías, estamos hablando de una convención del sistema universal. Es la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En segundo lugar, no tiene, y tiene en sus mandatos, por si acaso, el requisito de que el legislador, de acuerdo a sus procedimientos, incorporará las normas del tratado. Es decir, hay interposición del legislador. Y donde hay interposición del legislador no hay tratado autoaplicativo, hay tratado no autoaplicativo. Esto es el ecosistema Honor IA en acción. This is the rhythm that we rock to. All I gotta do is live my life. I know the way to heaven for sure. Come see me and I can give you a tour. I got the game on lock for sure. I give you now, but I can give you more. All I gotta do is live my life. Don't tell me how, and don't ask why. This is the rhythm that we rock to. Potencia tu vida con un ecosistema impulsado por IA. La ropa cotidiana no tiene por qué ser aburrida. Y creo que usar tu creatividad, es decir, como darle distintas formas a tu propia ropa, te hace sentir bien y nuevamente lista y ya no solo aceptas las oportunidades, sino vas tras ellas. Yo soy todo sí, así que siempre tengo que estar preparada. Y como el tip que les había comentado, ¿no? Que es el 1-1-1, que lo apliqué en un outfit que creé con Inopti, que era un básico,
una prenda trendy o una prenda que te guste mucho y un accesorio. Creo que yo apliqué esa regla del 1-1-1 con uno de mis looks de Malabar porque encontré este top de tejido lindo, lo acompañé con este jean oscuro, ancho y este cinturón que era como el toque especial. Mi favorito definitivamente el set de encaje. Funciona para miles de ocasiones, con unos accesorios medios naranjas tal vez. Otro look que me llamó la atención en Malabar y me lo tuve que probar, el peplum de denim, obvio. Como que strapless, Muy tú. con un jean blanco ancho. ¡Ay, mi Fue el favorito! favorito de todos. Sí. Un look que he estado repitiendo constantemente esta temporada es definitivamente un pantalón ancho, un topsito básico y una camisa, especialmente camisa de rayas. Te siento que las camisas de rayas son un básico, pero a la vez tienen como ese toque especial. Ese para mí ha sido mi camotito oficial, especialmente en el embarazo. Siempre estoy súper atenta a lo que saque Inoptic porque a veces estoy scrolleando en Pinterest para ver en Ajá. qué referencias, qué es lo nuevo y veo una pieza. Y mañana lo tiene Inoptic. Entonces, para mí eso es fantástico porque Eso me lo pasa a puedo mí. conseguir, lo puedo Eso conseguir. me pasa a mí como a Malabar. O sea, yo cada vez que voy a la tienda siempre encuentro cosas que me encantan. Y aparte, el fit cada vez es mejor. No sé si soy yo No, o no, son no, ellos. sí, el sí, fit sí, es sí, cada sí. vez mejor. Creo Sí. que el 80% de mi closet es Inoptic. Además, la Convención de Palermo no tiene órgano de supervisión. Tiene un órgano de solución de controversias que es distinto. Y este órgano de solución de controversias es la Corte Internacional de Justicia, que dicho sea de paso, no ha resuelto ningún caso vinculado a la Convención de Naciones Unidas sobre la delincuencia organizada transnacional. El señor juez ha entendido que puede aplicar directamente la Convención de Palermo a esta controversia. Y ha dicho que nosotros nos hemos equivocado al señalar que es una convención especial sobre delincuencia organizada transnacional. Para esto, ha señalado que nuestro error parte de haber leído solo la denominación del tratado. Y creo que ahí hay un grave error de percepción de parte del juez de primera instancia. Lo que nosotros hemos hecho es seguir las instrucciones de la guía práctica sobre reservas a los tratados aprobada por la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas, que es el órgano asesor y consultor en materia de derecho internacional público, que se encarga de promover su estabilización y codificación y que es órgano asesor de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y por lo tanto, esa interpretación es vinculante para nosotros en tanto Estados parte de la Carta de Naciones Unidas de San Francisco 1945. ¿Qué dice la guía para señalar cómo se determina el objeto y fin de un tratado? Primero que hay que atender a su denominación. La denominación, como dije sus señorías, es Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Dos, se tiene que atender a su preámbulo. Y yo les pido que revisen el preámbulo y encontrarán que los países, los estados parte, mencionan 23 veces la expresión delincuencia organizada transnacional y solo una vez el tema nacional de manera accidental. Tercero, sus señorías, si se ve el artículo primero de la convención, se podrá leer que dice que, artículo 1, finalidad. El propósito de la presente convención es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional. Pero si hubiera alguna duda sobre esto, hay que recordar que la propia convención en el artículo 3 establece su ámbito de aplicación y dice, a menos que contenga una disposición en contrario, la presente convención se aplicará a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente convención y los delitos graves que se definen en el artículo 2 de la presente convención, y esto es lo más importante, cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado. ¿Cómo vamos a analizar entonces las declaraciones que contiene la Convención de Naciones Unidas o la Convención de Palermo? A partir de 4 principios esenciales. El principio de soberanía e independencia de los estados. Los estados son independientes, por lo tanto no tienen obligaciones internacionales, salvo que, segundo principio, consentimiento, haya consentido expresamente en adquirir esta obligación, con excepción de las obligaciones de jus cogens, contra las cuales no se puede pactar. Tercero, textualidad. ¿Cuál es el texto de lo acordado? Y cuarto, la interpretación de buena fe según el uso corriente de las palabras. Esto lo establece la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Entonces, sus señorías, la equivocación parte de la repetición de interpretaciones doctrinarias que no han tenido cuidado de seguir las instrucciones del derecho internacional general, que eran esenciales antes de entrar a la materia penal. Por lo tanto, la aplicación del control de convencionalidad es errónea. Y es errónea porque no hay una convención o tratado autoaplicativo. 2, no hay un órgano de control. Y 3, no hay una doctrina de interpretación del tratado. Y agrego además, se trata de un tratado que por su materia afecta a una norma que se ha acogido en el derecho nacional, porque en el derecho nacional la delincuencia organizada transnacional es un tipo distinto y agravado del delito de organización criminal que se me imputa a mí. Opera entonces el principio de especialidad de la norma. Estamos ante una antinomia planteada por el juez. ¿Cuál habrá de prevalecer, la norma general o la norma especial? Y tendría que ser la norma especial, su señoría. La norma especial en este caso, curiosamente, es la norma contenida en el artículo 317 para el crimen organizado al carácter nacional. Ahí está el grave error en el que se ha incurrido al invocar un control de convencionalidad, olvidando la gran advertencia que Néstor Pedro Sagüez hace en la guía práctica de control latinoamericano de convencionalidad, en el sentido de que el asunto no es tan sencillo y requiere cierta atención y especialización por parte del operador. No es tarea de simples aficionados. Y agrega que con su uso desmedido también puede producirse un uso facilista, desaprensivo, irresponsable, manipulador o incluso desnaturalizador del derecho internacional de los derechos humanos al que debe servir. Por estos fundamentos, sus señorías, y además agregando que la propia Corte Suprema ha acogido esta interpretación que proviene del derecho internacional público al señalar que las normas invocadas por el Ministerio Público como es la Convención de Palermo no resultan aplicables porque no estaban en un caso de organización criminal transnacional. Respetuosamente, les solicito a ustedes, en mi defensa, que estimen el recurso de apelación, revoquen totalmente la resolución impugnada y reformándola, declaren fundada la excepción de improcedencia de acción. Muchas gracias. Level. Con el suero antioleosidad de Level, reduce hasta 3 veces brillo y oleosidad hasta en un 43%. Con 21% de complejo con aja, que actúa como un exfoliante suave, dejando la piel más suave y luminosa. Recomendado por dermatólogos. Level. Lo que inviertas ahora, tu yo del futuro te lo agradecerá. Invierte con el seguro de vida renta garantizada de RIMAC. Muchas gracias. Ministerio Público, tienes la palabra por espacio de 10 minutos. Adelante. Sí, señor, gracias. Bien, luego de haber escuchado a la defensa, señores magistrados, debo manifestar que en esta oportunidad solicitamos que el recurso de apelación que ha interpuesto la defensa contra la resolución 2 del 21 de octubre del año en curso, que declaró infundado su pedido de excepción de improcedencia declaró infundado el pedido de excepción de improcedencia de acción, pues se ha declarado infundado y en consecuencia la resolución venida en grado sea confirmada. La defensa ha argumentado la vulneración de derechos a la igualdad. Nos ha indicado que la quo se habría apartado de la casación o el pronunciamiento que emitió la Corte Suprema en la casación 2637-2023 nacional respecto a la exigencia de la permanencia y reparto de roles para formar parte de una organización criminal. Nos ha indicado que la quo ha errado al apartarse de estos fundamentos, al considerar que los hechos imputados al señor Mario Castillo Freire pues no serían equiparables a su conducta, así como que yerra en la quo al señalar que en su conducta concurren los elementos de tipicidad del delito de organización criminal sobre permanencia y reparto de roles. Al respecto, señores magistrados, debemos indicar que la afirmación que está efectuando la defensa no es correcta, ya que conforme a la disposición 60, que amplía y hace precisiones sobre los hechos imputados, concretamente en la página 216 y 217,
Claramente podemos observar que al formularse los cargos de imputación contra el procesado Abanto Verástegui, se describen cada uno de los elementos del tipo que son necesarios para la configuración del delito de asociación criminal que se le imputa. En ese sentido, ustedes podrán observar, señores magistrados, que se atribuye al recurrente haber integrado una asociación criminal liderada en este caso por Carlos Ruiz Paredes. También se ha podido identificar que habría actuado en contubernio con funcionarios del Estado, como también otros árbitros designados por la empresa Odebrecht para efectos de lograr laudos a su favor. Obviamente que esta organización criminal, pues, estaba dedicada a obtener beneficios económicos justamente a partir de la función arbitral que desempeñaba, como era el caso del procesado, para efectos de emitir laudos arbitrales en favor de la empresa que he referido anteriormente, recibiendo a cambio beneficios económicos. Y en esa descripción de hechos, señores magistrados, también se precisa que el procesado participó en 3 procesos arbitrales. El primero en 1991-018-2011, el 2087-114-2011 y el proceso arbitral sin número ad hoc, en el que participó conjuntamente con Ramiro Rivera Reyes y Alejandro Álvarez. Procesos, señores magistrados, que según los hechos de imputación, pues se habrían llevado a cabo entre el periodo 2010 al 2013. Expuestos los hechos, señores magistrados, claramente se puede advertir que se cumplió con definir y describir los elementos de permanencia y reparto de roles, ya que, como bien ha indicado el acuo, se pudo identificar la intervención del encausado en 3 tribunales arbitrales. Por ende, señores magistrados, esta descripción denota, la descripción en todo caso nos da referencia del elemento permanencia que requiere la figura penal que se le imputa al encausado. También debemos indicar que dentro de los fundamentos fácticos contra el encausado, señores magistrados, se describe que él era designado previo acuerdo con la empresa Odebrecht. Su participación era concertada previa a estos procesos. Llegó al punto de indicarse que su nombramiento en dichos actos arbitrales era inamovible, lo que pone de relieve, obviamente, que su actuación no fue eventual, no fue temporal ni ocasional, sino producto de actos colusorios previos en el que habría participado conjuntamente con funcionarios o directivos de la empresa Odebrecht, como también a los otros integrantes de la asociación a que se le imputa pertenecer. Por tanto, como bien ha determinado la autoridad judicial, señores magistrados, los hechos que sustenta la imputación contra el recurrente son totalmente diferentes a los sostenidos en el caso del señor Mario Eduardo Castillo Freire, que si bien es cierto en la casación que ha invocado, a pesar que no estamos en todo caso de acuerdo con lo resuelto, pero debemos indicar que en su momento la Corte Suprema determinó que el antes mencionado, en todo caso determinó que la conducta atribuida no reflejaba un reparto de responsabilidades y tareas con la suficiencia o en todo caso o falta de consistencia y rigidez para efectos de poder involucrarlo en la asociación criminal que se le imputaba. Y solamente estuvo referida a un proceso arbitral y no a 3, como ha manifestado la defensa. En consecuencia, como bien ha señalado el acuo en sus fundamentos, señores magistrados, no puede equipararse la conducta, en todo caso, el ilícito atribuido al encausado en base a la conducta con el hecho atribuido al señor Castillo Freire. Eso por una parte, señores magistrados. Ahora, respecto al supuesto apartamiento que ha indicado la defensa sobre los argumentos de la casación número 566-2024 a la libertad respecto al elemento obtener el control de una cadena de valor o mercado ilegal. Sobre este supuesto, debemos indicar, señores magistrados, que, como bien ha indicado la autoridad judicial, la norma
en todo caso, la norma invocada por la defensa, que es la 32.108, que prevé este elemento del tipo, prevé lagunas normativas y axiológicas, ya que no define el contenido de la misma. Es por ello que es necesario recurrir a los convenios internacionales para brindarle contenido. Y en ese sentido, señores magistrados, la Constitución faculta a la autoridad judicial a recurrir a las normas internacionales, en este caso a tratados internacionales vigentes y se indican en la Constitución que forman parte de nuestro ordenamiento interno. Por tanto, señores magistrados, es correcto la interpretación que ha efectuado la autoridad judicial para efectos de dar complemento a este elemento del tipo que, como indicamos, tiene vacíos o presenta vacíos legales. Y en ese sentido, la Convención de las Naciones Unidas sobre la delincuencia organizada transnacional, en su artículo 2, señores magistrados, brinda, en todo caso, desarrolla los conceptos que intervienen para efectos de contextualizar la organización criminal. Y como tal, señores magistrados, define lo que consiste o se debe considerar como grupo delictivo organizado. Y en ese sentido, señores magistrados, recalca la Convención que el grupo delictivo organizado debe de existir o debe de tener cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o varios delitos graves, nos dice la Convención, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Por tanto, como bien indica e interpreta el ACUO, el elemento obtención del control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, de acuerdo a la norma supranacional, debe ser interpretado como un beneficio económico u otro beneficio de orden material que pueda obtener la organización criminal. Hemos escuchado, señores magistrados, también a la defensa cuestionar la referencia o en todo caso la remisión que hace la autoridad judicial a la Convención de Palermo. Sin embargo, señores magistrados, este argumento no tiene asidero alguno, ya que la Convención, al ser una norma de alcance internacional, su observancia es obligatoria para todos los Estados partes. Y en ese sentido, y como ya he referido, al ser una convención que brinda o desarrolla los lineamientos sobre los componentes que debe contener o tenerse en cuenta al momento de legislar sobre el grupo delictivo organizado, es obvio, señores magistrados, que debe ser observado por las autoridades judiciales. Es más, señores magistrados, la propia Corte Suprema, y a efectos de absolverla, o en todo caso el cuestionamiento que realiza la defensa sobre cómo no es posible traer a colación la Convención de Palermo al ámbito nacional, en el Acuerdo Plenario 1-2017, la Corte Suprema aborda el análisis sobre el enfoque criminológico y jurídico de la estructura en la organización criminal. Y una de las bases que toma en consideración justamente para desarrollar todos estos temas vinculados a la organización criminal es la Convención de Palermo. Entonces, si la propia Corte Suprema está tomando como base para efectos de dar desarrollo a todos estos temas vinculados a organización criminal, el argumento de la defensa pues no es de recibo. En cuanto, también hemos escuchado a la defensa, señores magistrados, cuestionar o invocar la realización por parte de la autoridad judicial de un control de convencionalidad. Sin embargo, en el párrafo
de la resolución en materia de grado, concretamente en la página 8, fundamento 11, la autoridad judicial ha sido muy clara que lo que ha procedido a desarrollar es una interpretación conforme a la Constitución, que obviamente a través del artículo 55 faculta a tomar o a abordar el análisis de los tratados internacionales. Y obviamente la Convención de Palermo nos otorga los conceptos que se debe tener en cuenta para efectos de la organización criminal. Por tales fundamentos, señores magistrados. Y otro punto final. También se ha alegado una falta o una vulneración al derecho a la motivación. Ese es un argumento, en todo caso, que corresponde a postulados de nulidad y no de revocatoria, como está solicitando en el recurso de apelación que ha presentado la defensa. Por tales fundamentos, señores magistrados, y no existiendo argumento para revocar la resolución venida en grado, solicitamos que ésta sea confirmada. Su audio. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. No me cierres el audio, por favor. Bien. La Procuraduría va a tener 5 minutos, estando que va a intervenir sin argumentos reiterativos por parte del Ministerio Público. Adelante. Conforme, señor director de debates. Por parte de la Procuraduría solicitamos se declare infundada la apelación interpuesta por la defensa de Humberto Abanto Verástegui y se confirme la resolución venida en grado. Señor magistrado, la contraparte en primer lugar ha fundamentado que la resolución apelada vulnera el derecho a la igualdad ante la ley por apartamiento injustificado de la casación 2637-2023 nacional, ello respecto a la exigencia de permanencia y reparto de roles para formar parte de una organización criminal. Señores magistrados, la defensa sustenta la vulneración al principio de igualdad toda vez que en la resolución apelada, el acuo, en referencia a esta casación, afirma que en lo que respecta a Castillo Freire, quien promovió este expediente acusatorio, en nada se equipara al caso concreto de Abanto Verástegui, argumento que compartimos toda vez que la hipótesis fiscal de Castillo Freire no se ajusta al planteamiento fáctico atribuido a Abanto Verástegui. Señores magistrados, se trata de un total de 26 procesos arbitrales en los que habría existido un esquema de entrega de sobornos, honorarios arbitrales elevados para influir en las decisiones arbitrales. Y ello precisamente porque las cuantías de los arbitrajes en materia de concesiones pues son bastante altas y por lo tanto los honorarios muy atractivos. En el caso concreto de Humberto Abanto Verástegui, este intervino en 3 procesos arbitrales en los que participó la empresa Odebrecht. El primero se instaló 18 de enero de 2010 y el último fue laudado en septiembre de 2013, mientras que en el caso de Castillo Freire habría intervenido en un solo proceso arbitral en el cual se dan laudos interlocutorios, pero no deja de ser un solo proceso arbitral con una pretensión en base a un único proyecto, no como lo dice la defensa en su elocución. Estos arbitrajes estaban vinculados no a un proyecto como en el caso de Castillo Freire, sino a 2 proyectos, en el caso del señor Humberto Abanto Verástegui, como lo son un arbitraje de IRSA Sur tramo 3, y 2 arbitrajes relacionados a IRSA Norte, conforme se advierte en la página 12 de la disposición 31. Al señor Castillo Freire lo designa la OCE. ¿Por qué? Porque no se pusieron de acuerdo sus coárbitros en la designación. Mientras que en el último caso del señor Humberto Abanto, ¿quién lo designa? Lo designa directamente la empresa Odebrecht. Es más, en el tercer proceso arbitral donde participa, su designación fue catalogada como inamovible por los funcionarios de la empresa, puesto que ello ya estaba conversado a la interna de Odebrecht. No lo digo yo, está ello en la página 164 de la disposición 60 y es recogido por el acuo en la resolución venida en grado. Además, los 3 laudos que suscribe el señor Humberto Abanto Verástegui fueron a favor de la empresa Odebrecht. En el caso de Castillo Freire, de la relación de arbitrajes investigados, únicamente lauda a favor en el marco de un proceso arbitral, porque en los otros 2, Castillo Freire emite votos en discordia, declarando infundada la pretensión de Odebrecht, hechos contenidos en la página 15 y 16 de la disposición de formalización 31.
Eso es, no nos puede decir el señor Abanto que su participación es menos grave porque la duración del arbitraje de CISA duró 1 año más, sin señalar ante vuestra sala que ello fue con ocasión a que en el arbitraje de CISA, donde participa el señor Castillo, no hay participación ilícita atribuida a los funcionarios de la entidad. Y en esa línea, la Procuraduría a cargo, pues sí acudió a la Sala Civil vía anulación del laudo arbitral, que precisamente promueve la dación del último laudo que emite Castillo y sus coárbitros en el año 2014, porque en sí el laudo final que motiva esta anulación por la que va la Procuraduría del proyecto es de fecha marzo 2013. Ello está en la página 132 de la disposición 60. Lo que no ocurre, evidentemente, en el caso de Irsa Norte, del señor Abanto, donde precisamente operaba una organización criminal integrada por funcionarios de Odebrecht, funcionarios del MTC, entre los cuales está el director de la DGCT, Dirección General de Concesiones y Transportes, el asesor legal de la DGCT, el propio procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y así también agentes arbitrales, incluso en uno de los casos un perito de la red criminal de Odebrecht. Cada quien cumplía un papel importante en la finalidad delictiva de la organización. Tampoco menciona la contraparte que en el proceso arbitral donde participa el señor Castillo Freire, el soborno recibido, atribuido, se da razón de un desdoblamiento de pretensiones injustificadas aprobadas por el propio tribunal que integra el señor Castillo. Mientras que en el caso del señor Abanto, además del incremento de sus honorarios arbitrales, que se da a razón de una resolución emitida por el propio tribunal arbitral, que digamos asciende de $135,000 a $195,000 americanos, lo concerniente a los honorarios que iban a recibir. También se pacta un soborno entre el tribunal arbitral conformado por el señor Abanto y los funcionarios de Odebrecht a través Disculpe de que los... le corte esta abogada, pero estamos viendo solamente dos extremos del tipo penal de organización criminal, que es lo que ha propuesto la defensa. El extremo de la pluralidad, ¿no?, de participantes en el delito de asociación ilícita y el rol que desempeñaban cada uno, y el tema de la afectación al mercado o beneficio económico, ¿no?, como indica el artículo o el tipo penal de la 317 modificada por la ley 32.108. Entonces, solamente estos dos extremos son los que estamos viendo en esta oportunidad. Lo demás no lo vamos a ver porque eso no ha sido puesto en apelación. Sí, señor Tiene más magistrado. minutos para concluir. Sí, tiene 2 minutos para concluir. Nos estábamos refiriendo a ello toda vez que en la resolución, que la contraparte menciona de que la resolución apelada vulnera el derecho de igualdad respecto también al reparto de roles, con lo que dejamos, con lo antes señalado, evidencia en que sí existía un reparto de roles en los procesos arbitrales donde participó el señor Abanto. Continúo. En esa línea, señores magistrados, respecto a la permanencia que la contraparte también ataca, el ACO en su fundamento desarrolla que sí concurre la exigencia de permanencia y estabilidad porque participa en 3 tribunales arbitrales. Ahora bien, para evaluar lo que ha señalado también la contraparte respecto a que vulnera el derecho de igualdad ante la ley por apartamiento injustificado de la casación 566 respecto a obtener el control de una cadena de valor o mercado ilegal, simplemente vamos a señalar que para evaluar el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal puede interpretarse teológicamente solo como la finalidad lucrativa o de beneficio patrimonial, tal cual lo establece también el artículo 2 de la Convención de Palermo. Por último, respecto a la alegación de la contraparte que sostiene que la resolución apelada vulnera el derecho a la motivación por motivación aparente, fundamento que la Convención de Palermo no hace referencia al derecho nacional en materia de la lucha contra el crimen organizado y por ende tiene otro ámbito de aplicación que la delincuencia organizada transnacional y excluye la delincuencia organizada nacional conforme lo sostiene. Puntualmente, compartimos el fundamento 16 y siguientes de la resolución vendida en grado al concluir que en ninguna parte de la Convención de Palermo pues se señala que sus normas solo son para el crimen transnacional y no el crimen organizado.
Es más, sobre este punto agregamos, en adición a lo ya señalado por la Fiscalía y para no ser reiterativos, que si uno lee el artículo 5 de la propia Convención de Palermo, no se hace ningún tipo de diferenciación y se remite incluso a las definiciones dadas en el artículo 2, que hace un entendimiento del grupo delictivo organizado, más no únicamente transnacional. He concluido, señor director de debates. Bien, muchas gracias. Ahora sí, la defensa tiene 5 minutos de réplica. Rápidamente, su señoría. En primer lugar, voy a rechazar terminantemente que haya alguna prueba acerca de las irresponsables afirmaciones de que yo he recibido algún soborno. En segundo lugar, su señoría, porque hay que cuidar el nombre y la reputación. Y ya veremos en el curso del proceso. El punto central aquí es este, su señoría. Sobre la Convención de Palermo, Corte Suprema, Casación 453-2022 Nacional, Fundamento Quinto. Empero, la comprensión de lo que se entiende como delito grave, la definición de grupo delictivo organizado presupone la comisión de tales delitos, no necesariamente debe ser exactamente igual al previsto internacionalmente, subrayo yo, destinado al delito de organización criminal transnacional. Es decir, podrá tener un sentido persuasivo, no tengo ninguna duda, pero que sea obligatorio. Eso es falso. Eso es absolutamente falso y no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema en fallo reciente. Los instrumentos internacionales no se analizan como la gente cree porque la Constitución acoge la doctrina monista del derecho internacional. El derecho internacional tiene unas características propias. Es una excepción a la independencia y la soberanía de los estados. Por lo tanto, como excepción, se usa la lógica de la lex specialis, es decir, se interpretan restrictivamente, no extensivamente. Es un problema de disciplina jurídica, es un problema de cómo opera el derecho internacional. Yo no puedo hacer interpretaciones extensivas de las obligaciones internacionales de los estados porque contradigo un principio central, que es el principio de la soberanía e independencia de los estados. Porque contradigo además el principio de consentimiento o consenso del que nacen las obligaciones. Y tercero, porque viola el principio de buena fe que obliga a interpretar las palabras bajo su significado usual. Entonces, ese punto tiene que quedar claro. En cuanto a los datos equivocados que se les dan, que yo he sido designado 3 veces por Odebrecht, eso es falso. Yo fui designado 2 veces por Provías y 1 vez por Odebrecht como árbitro. En cuanto a que aunque el tribunal pactó un soborno, yo invito a que esa discusión será en otro lado cuando tenga que verse el sobreseimiento, sus señorías. Tercero, en cuanto a que jamás se ha precisado a qué organización pertenezco yo. Ni a la organización de Odebrecht, ni a la organización del señor Canepa, cuya sentencia no me alcanza. Entonces resulta que yo soy una especie de miembro flotante de una organización donde cabe la interpretación que hace la Corte Suprema. El contacto accidental ya no es parte de la organización criminal. No lo es en la 32.108 y tampoco lo es en la 32.138. Por lo tanto, sus señorías, la discusión central aquí es si los elementos de organización criminal, como estaban previstos en la 32.108, se compadecían de la conducta que se me estaba imputando. ¿Se subsumía mi conducta en ese tipo? Porque claro, se nos dirá, se ha reformado la 32.108. Sí, pero pensemos en cómo opera la sucesión de normas en el tiempo. 30.077 y sus modificaciones hasta llegar hasta antes de la 32.108, viene la 32.108, cambia la tipificación y opera inmediatamente la retroactividad benigna. Se endurece, por decirlo de alguna manera, se vuelve más laxo el tipo con la 32.138 y se pide entonces ahora una aplicación retroactiva in malam partem. ¿Es posible? No es posible, que hay un problema de hondo contenido constitucional. O sea, ¿cómo opera el principio de favorabilidad y el principio de retroactividad benigna de la ley penal?
al día de agosto que entra en vigencia la 32.108, la conducta como había sido propuesta por el Ministerio Público no calzaba con la ley. El hecho de que la ley cambie 2 meses después permite la retroactividad maligna, sería todo un desafío a la Constitución. Pues, por lo tanto, su señoría, uno, no se ha establecido cuáles eran mis roles. Un rol legal como ser árbitro, el decir falló 3 veces. La pregunta, a mí, la imputación no es a los árbitros porque hayan fallado a favor o en contra de Odebrecht. La imputación es porque hayan participado del plan criminal de Odebrecht, que es diferente. Porque esto supondría que cualquier persona que falló, y entonces tendría que revisarse todos los fallos que se han dictado a favor de Odebrecht, todos los árbitros tendrían que ser responsables por el solo hecho de haber fallado a favor de Odebrecht, supuestamente a favor, o estimando sus pretensiones. Por lo tanto, sus señorías, el punto central es, no hay una precisión de roles, no hay permanencia en el tiempo, porque además se contradice el propio Ministerio Público, que en su requerimiento de prueba anticipada ha señalado que mi participación se reduce al 2012-2013. Entonces ya no entiendo, porque me dice que abarca todos los periodos. Entonces el Ministerio Público debería por lo menos poner orden en qué es lo que piensa que he hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Ministerio Público, 3 minutos. Sí, señor. Voy a empezar por la parte final. Señores magistrados, invito a la sala a que no, en todo caso, al momento de analizar los hechos que es objeto de imputación, en concreto al imputado, revise las páginas 216 y 217 de la disposición 60, en el que aparece en concreto la imputación contra el antes mencionado. Y allí ustedes podrán observar que Fiscalía en su momento lo determinó como integrante de una asociación criminal que era liderada en este caso por el señor Carlos Ruiz Paredes. Entonces no es como afirma la defensa que aparece dentro de la narrativa del factum de imputación y no se le ubica y no conoce a qué organización criminal o grupo criminal pertenece. Existe una definición, existe un detalle circunstanciado de cómo participó siendo designado como árbitro en 3 procesos en el que laudó en favor de esta empresa Odebrecht, obviamente previo acuerdo o acto colusorio para efectos de favorecerla y se recibió a cambio un beneficio económico. Ahora, también hemos escuchado afirmar y nuevamente indicar a la defensa argumentos del por qué no es de aplicación, en todo caso, el contenido de la Convención de Palermo en el presente o en su caso en concreto. Y que eso está limitado a una serie de situaciones como es la convención, el control de convencionalidad sujetos a otros órganos de control, según refiere, que estipula el mismo convenio. Sin embargo, señores magistrados, debemos indicar que el Perú forma parte de esta convención desde enero del año 2002. Por tanto, desde esa fecha tiene plena vigencia y forma parte de nuestro ordenamiento interno. Y solo, de acuerdo a la Convención de Viena, solo cuando exista una reserva al respecto a lo estipulado dentro de la Convención, una reserva expresada por el Estado parte, sobre algún aspecto de la Convención, pues, esta tiene que ser precisada y enunciada en su momento. Sin embargo, el Perú no ha estipulado ninguna reserva para efectos de cumplimiento de esta convención. Es más, señores magistrados, si ustedes observan el artículo 5 de la propia convención, en el acápite 3º, refiere que los estados parte cuyo derecho interno requiera la participación de un grupo delictivo organizado, velarán porque su derecho interno comprenda todos los delitos graves que entrañen la participación de grupos delictivos organizados. ¿Qué les quiere decir esto, señores magistrados? Que obviamente, para efectos de prevenir, como estipula en la finalidad de la convención, la delincuencia organizada transnacional, se requiere de una regulación interna por cada país
de la criminalidad organizada, es decir, dentro de sus límites soberanos. Por ende, señores magistrados, en nada impide que el juez haya podido recurrir a esta norma supranacional para efecto de dar contenido a aquellos elementos del tipo, de tipo penal, dar contenido a estos elementos de tipo penal para poder observar, o en todo caso, verificar si esta es, o son los hechos que se imputan al encausado, pues se encuentra dentro de sus alcances. Por tales fundamentos, señores magistrados, nos reafirmamos en nuestros fundamentos anteriores y solicitamos que la resolución venida en grados sea confirmada en todos sus extremos. Bien, muchas gracias. Actor civil, 3 minutos. Duplica. Muchas gracias, señor director de debates. La Convención de Palermo es de observancia obligatoria para todos los estados partes. En tanto, al estar suscritos, forma parte de nuestro derecho interno. La Convención desarrolla los lineamientos a tomar en cuenta sobre el grupo delictivo organizado, que esto debe ser observado por las autoridades judiciales y así lo ha desarrollado el ACU en la resolución venida en grado. De acuerdo también al artículo 55 de la Constitución Política, los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Y en lo que respecta a la participación en la cual, por el delito de asociación ilícita para delinquir, en la cual nosotros ya hemos en nuestra sustentación abarcado, reincidimos en que esta se encuentra debidamente sustentada en la disposición 31 y en su ampliación en la disposición 60. Emitidas ambas por la Fiscalía. En esa línea se advierte que esta agrupación, esta asociación ilícita para delinquir, conformada por el señor Humberto Abanto Beriastegui, se habría agrupado precisamente para facilitar la perpetración de una serie de injustos penales. Y cada quien, incluyo él, cumplía pues un papel importante en la finalidad delictiva de la organización. Eso es todo. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a una etapa de preguntas para aclarar mejor el tema y poder resolver este interesante recurso de apelación. Y partamos por lo que ha indicado el juez de primera instancia. No ha hecho un control convencional, como indica la defensa, porque lo que ha hecho es una interpretación conforme a derecho y lo ha consignado en 3 párrafos de su resolución. Entonces, señor abogado, el tema que efectuó el juez es una interpretación conforme a la Constitución o interpretación conforme y ha establecido un criterio señalado, utilizando la Convención de Palermo para dar interpretación a una laguna indicada según en la Ley 32.108. Bien, entonces, ahora sí, estableciendo lo que ha hecho el juez de primera instancia, vayamos a ver. Uno de los agravios de la defensa es de que no se ha aplicado o se ha vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley porque no se había respetado el pronunciamiento de la Corte Suprema. Entonces, no entiendo, ¿no? Esta distinción, porque si es igualdad ante la ley debe ser un tema de normativo y no jurisprudencial. El primer tema. Y el segundo tema es el carácter obligatorio de las casaciones, ¿no? Si este es obligatorio o no obligatorio cumplimiento por los jueces de primera instancia. A ver, sobre esos 2 temas, señor abogado. Primer punto, su señoría. El control de convencionalidad puede ser constructivo o represivo. Es constructivo cuando adopta lo que usted está señalando como interpretación conforme. Si yo como juez tomo la norma constitucional, pero de la Constitución tomo el artículo 55 y digo los tratados son obligatorios y me remito a un tratado, lo que estoy haciendo en realidad es un control de convencionalidad constructivo con la supuesta interpretación conforme al tratado. El punto del conforme al tratado viene justamente en la discusión de si este tratado, cuya obligatoriedad no discutimos, lo que hablamos es la extensión o la materia de la que se ocupa el tratado. ¿Ok? La defensa no discute que los tratados son obligatorios. Lo que la defensa está discutiendo es el ámbito de aplicación del tratado. Y el ámbito de aplicación del tratado es muy específico en el propio tratado. Repito, denominación, preámbulo, estructura y trabajos preparatorios. Todos referidos a delincuencia organizada transnacional.
La Corte Suprema, además, así lo ha entendido. He señalado la casación que así lo ha interpretado. Segundo, su señoría, la igualdad ante la ley tiene dos posiciones, que es la igualdad en la ley a la que usted se ha referido y la igualdad en la aplicación de la ley, que es la que yo estoy invocando. Y la igualdad en la aplicación de la ley supone que se juzguen las cosas de la misma manera, usando la misma razón jurídica en los casos iguales, similares o análogos. En este caso, su señoría, yo quiero llamar la atención acerca de las causales de casación, porque es muy importante tener presente cuál es el sentido o la extensión de la separación de la doctrina de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional. No dice doctrina vinculante, dice la doctrina de la Corte Suprema. Y cuando se admite una casación excepcional, es decir, para la generación de doctrina, lo que la Corte está haciendo es establecer doctrina. Y eso obliga, de todas maneras, como precedente, teniendo clara la diferencia entre el precedente vinculante y el precedente persuasivo, pero que tiene que tener un sentido mismo. Y es que sea la interpretación de una norma jurídica aplicada en un caso que tenga características iguales, similares o idénticas o análogas a la que se está discutiendo en este caso. Y en este caso, la similitud de las posiciones de hecho son incuestionables, es incuestionable. Por lo tanto, desde la perspectiva de la defensa, en el derecho a la igualdad ante la ley, en la posición de derecho fundamental a la igualdad en la aplicación de la ley, el apartarse de la doctrina establecida por la Corte Suprema en una casación excepcional, es decir, para crear doctrina, supone una afectación de esta causal que la propia Corte Suprema, que el propio Código Procesal Penal establece para la casación, que es de apartarse injustificadamente de la doctrina establecida por la Corte Suprema. ¿No? Esa sería, su señoría, la posición de la defensa. Dice doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema, ¿no? Así, su señoría, es 429.5. Sí, así, sí, correcto. Bien. Bien. Entonces, ingresamos al tema ahora más preciso. El juez de primera instancia indica no se aplica, en términos suyos, la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de esta casación del caso, ¿de caso era? El otro Castillo Freire, su señoría. ¿Perdón? Castillo Freire. Castillo Freire, gracias por la precisión. No se aplica la doctrina del caso Castillo Freire porque los casos son distintos. Entonces ya ingresa un tercer elemento de distinción y establece que el Castillo Freire participó en un arbitraje y usted había participado en 3. Castillo Freire tuvo una elección como presidente distinta a la que usted había tenido en estos procesos de arbitraje. E incluso resalta que había sido designado por la propia empresa Obres en uno de estos arbitrajes, ¿no? Entonces, indica que ni la cantidad ni la forma de elección se pueden asimilar a la situación de Castillo Freire y por eso hace la distinción, ¿no? Entre una y otra casación, entre la casación y lo que usted estaba pidiendo, y por eso rechaza la aplicación de esta casación. Al respecto, señor abogado. Rápidamente, su señoría. La distinción hay que recordar una norma esencial, un principio esencial del derecho, y es que nadie puede distinguir donde la ley no distingue. Para saber si es posible distinguir la posición del señor Castillo Freire y la mía en la condición idéntica de árbitros, el señor juez tendría que establecer cuál es la norma de la ley de arbitraje que permite esa diferencia. Y esa norma no existe. Porque tendría que señalarse, bueno, la ley establece que el origen cambia el estatus del árbitro en tal o cual sentido. Cuando la condición de los árbitros, sean árbitros de parte, o sea presidente, que es elegido por los árbitros de parte, es exactamente idéntica en toda la ley, en todo el decreto legislativo que regula el arbitraje. Entonces, ¿cómo puede distinguir el juez donde la ley no distingue? Bien. Muchas gracias. Luego, en el segundo tema, materia de impugnación y agravio respecto a esta situación, ¿no? Que establece la 30.100
Dos, respecto de la intervención en una economía de mercado, ¿no? Beneficio económico o economía de mercado ilícito, ¿no? Y que el juez indica para llenar o llegar a interpretar qué se debería entender por este elemento y el tipo objetivo, realiza una interpretación conforme a la Constitución, como se indica, y verifica que en la Convención se establece todo beneficio económico, no está centrado a que tenga esta dirección de participar en el mercado ilícito, ¿no? Si todo beneficio económico es materia de este delito de crimen organizado transnacional, y es así donde desarrolla su posición el juez de primera instancia. Entonces, para usted, esta interpretación dada por el juez respecto a una laguna que lo ha interpretado, que existe laguna para determinar ello, para usted, ¿es aplicación de un control convencional o solamente es una metodología de interpretación para dar cabida a una interpretación más extensiva de este delito? Es que acá hay un problema, su señoría. No existe la interpretación extensiva de los delitos. El principio de legalidad tiene cinco elementos en realidad, a veces olvidamos el primero. Primero es una ley, entendida como el pronunciamiento de un órgano representativo de la voluntad popular aprobada bajo los procedimientos establecidos en la Constitución. Opinión consultiva 686, párrafo 30 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dos, se necesita que sea previa, se necesita que sea escrita, se necesita que sea cierta y se necesita que sea estricta. Y cuando hablamos de estricta, lo que prohibimos es la interpretación extensiva de las normas penales. Primer punto, ahí hay un problema de constitucionalidad serio, desde el principio de legalidad. Segundo, cuando yo uso como parámetro de conformidad a un tratado, estoy haciendo control de convencional constructivo. Y como estoy haciendo control de convencionalidad constructivo, lo primero que tengo que preguntarme es, ¿dónde está la doctrina del órgano de interpretación o del órgano de supervisión de la Convención de Palermo? Y tengo que decir que no existe, porque no existe el órgano de supervisión. Entonces, es el juez que se convierte en intérprete supremo o intérprete último o intérprete de clausura del instrumento internacional. Eso es posible, lo impide el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, según el cual los estados no pueden cumplir sus obligaciones internacionales amparándose en disposiciones de su derecho interno. Y agrego además, su señoría, que hay un problema. Si el señor juez quería llegar a una interpretación, era más fácil y más corto el camino si se dirigía al fundamento 18 del Acuerdo Plenario 8/2019, que desarrolló justamente el asunto de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal. Muy bien. Y ya entrando un poco más sobre este tema que es muy interesante, este artículo finalmente, este tipo penal fue modificado por el Congreso. Y me hace recordar lo que pasó también con el delito de colusión, modificado en el 2013, ¿no? Donde también el Tribunal Constitucional se pronuncia por esta modificación y declara abiertamente de que justamente esta modificación del tipo penal en aquella oportunidad iba en contra del artículo 3 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Entonces, aplicó directamente la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas para excluir, ¿no?, del sistema jurídico esta modificación del delito de colusión. Entonces, no hizo todos los pasos, ¿no?, de un control convencional, solamente utilizó este artículo de la Convención para interpretar de que en esa oportunidad se había establecido una norma penal vulneratoria de la Constitución y concluyó que había que excluirla del sistema jurídico. Entonces, en este caso, el Tribunal Constitucional no hace control convencional y solamente utiliza este artículo 3 para desarrollar su posición, que fue la exclusión. En ese sentido, ¿cuál sería teniendo esto como precedente, el juez lo que ha hecho, o aparentemente habría hecho en esta resolución, es el mismo procedimiento que hizo un Tribunal Constitucional, utilizar la norma para poder interpretar,
¿no? Y ver si se aplica o no se aplica en ese sentido. Su señoría, fíjese, el punto central es que la doctrina del Tribunal Constitucional también es consolidada en materia de que el error no genera derecho. El Tribunal Constitucional ha cometido gravísimos errores, por ejemplo, fulminó una reserva aceptada. Estoy hablando del caso de la Convención sobre Imprescriptibilidad. De acuerdo a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las reservas pueden ser cuestionadas durante el plazo de 1 año si no se entienden aceptadas. Ningún Estado cuestionó la reserva del Perú y tampoco la de México. Y la Corte Suprema de México jamás ha dicho que esa reserva que hizo México contra la retroactividad haya violado el objeto y fin de su Constitución, o de los tratados internacionales o una norma ius cogens. Por lo tanto, si el Tribunal Constitucional tomó un instrumento internacional no autoaplicativo y lo usó para un control de convencionalidad, quiero repetir, si el parámetro, si la disposición y la norma que construyo a partir de la disposición es de un tratado internacional, estoy haciendo control convencional, sea constructivo para una interpretación conforme o sea destructivo para fulminar la norma. Ese es el principio del control de convencionalidad, tal cual ha sido diseñado por la práctica regional. Pero insisto, ojo, y ese es otro tema que no tuvo en cuenta el Tribunal Constitucional, el control de convencionalidad no es una práctica del sistema universal. Usted no va a encontrar, su señoría, un solo pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos, por dar un ejemplo, que establezca la existencia de control de convencionalidad a partir del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o de todos los demás componentes de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Entonces, el punto central aquí es si se está aplicando correctamente o no la técnica a la que se acude. O sea, yo no tengo problemas en que haya control de convencionalidad, por lo menos en nuestro horizonte y en relación con el derecho internacional de los derechos humanos. Mi pregunta es si la técnica se está aplicando como es debido. El cuestionamiento es si estamos ante un procedimiento adecuado o si es un uso, repito la frase del doctor Sagüez, desaprensivo de la técnica. Bien, entonces, en ese sentido, la Fiscalía ha indicado que usted lo que más ha denunciado son vicios que tienen una consecuencia de nulidad que errores ¿no? que generarían una revocatoria, ¿no? Su señoría, fíjese, yo creo que si se ve la página 30 de mi recurso, se dice, finalmente, pese a denunciar vicios de motivación en la resolución apelada, la defensa no solicita la nulidad de la resolución en atención a la resolución administrativa 2-2014, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y los pronunciamientos de la Corte Suprema en la casación 480-2022, Iura, fundamento 11º, último párrafo, en el que señala que no todo error de motivación necesariamente provoca la nulidad, si es que puede ser subsanado por el órgano revisor. La nulidad, recordemos, es última ratio. Sí, efectivamente, señor abogado. Bien, a ver, sobre estas preguntas y respuestas dadas, Ministerio Público, ¿algo que indicar? Sí, señor. Solo referir que no debemos olvidar, señores magistrados, que si bien es cierto, estamos ante una excepción de naturaleza de acción por el delito de asociación ilícita, el procesado, aquí presente, también viene siendo investigado por delito de colusión. Por tanto, señores magistrados, es injusto por colusión. Señor fiscal, disculpe usted, pero el tema está bien centrado. Ni siquiera es todo el delito de asociación ilícita, solamente sobre 2 elementos de la asociación ilícita, nada más. Sí, y sobre eso el agravio que ha formulado y sobre eso lo vamos a pronunciar. Por eso, señor, hacía hincapié a ello. ¿Por qué? Porque justamente la autoridad judicial, para efectos de establecer que la conducta, ¿no? O que no se puede equiparar los hechos atribuidos al señor Castillo Freire con el encausado, obviamente está referido a los hechos que contiene. Entonces, es por ello que se aparta, en todo caso, no toma en cuenta los indicados en las tasaciones que ha hecho referencia la defensa. Y en otro tema, respecto también, si bien usted ya, como bien ha indicado, lo que ha aplicado el señor juez es una interpretación conforme, no ha hecho un control de convencionalidad. Por tanto, señores magistrados, es perceptible, puede
en atención a que obviamente esta convención forma parte de nuestro ordenamiento nacional, ya indicado al amparo de la Constitución, en nada impide definiciones de los componentes de la criminalidad organizada pueden ser tomados como referencia para poder cubrir o subsanar esas lagunas que contiene una ley, como ha ocurrido en este caso y ha sido denunciado a través de la ley 32.108. Por tanto, más aún si el propio artículo 5 que he citado anteriormente, en el acápite 3, da pie a ello y no hace ninguna distinción así. Las definiciones que efectúa están dirigidas solo a una delincuencia nacional o a una delincuencia transnacional. Es obvio que, obviamente, señores, se toma a nivel general. Y solamente resaltar que ya indicar que el Acuerdo Plenario 1/2017, señores magistrados, en el fundamento 16, se invoca, señores, justamente para aclarar estos temas sobre organización criminal, el tratado, o en todo caso la Convención de Palermo, para efectos de señalar la configuración de una organización criminal en cuanto a estructura. También nos habla de los elementos normativos respecto al reparto de tareas o roles, y como también la exigencia de la organización en este tipo de grupos criminales. Por tanto, señores, vemos cómo es la Convención Internacional, pues sí ha sido objeto de aplicación a nivel nacional. Eso es todo, señor. Bien, muchas gracias. De mi parte no tengo más preguntas. Señor presidente, ¿alguna pregunta adicional o aclaratoria? Ninguna pregunta de mi parte, doctor. Muchas gracias. Doctor Mosqueira, ¿alguna pregunta adicional? Ninguna pregunta, doctor. Bien, muchas gracias. De esta forma, entonces, concluimos con la audiencia. La sala pasará a deliberar y la resolución será emitida en el plazo correspondiente y notificar sus casillas electrónicas. Señor presidente, hemos concluido. Me cumplió la audiencia. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, señor. Buenas tardes.